este río, a lo largo de la historia y la prehistoria, ha demostrado ser un río que, además de su paisaje maravilloso, precioso, ¿ah? Casi prístino, también tiene una historia secundaria que tiene que ver con múltiples deslizamientos que han ocurrido en su ribera y que han afectado su lecho, lo han represado y que han generado un peligro desde que hay vida en la cuenca de ese río. Les quiero contar un poco de historia. En 1575, un terremoto similar al de 1960, por todos conocidos, recuerden que el terremoto de 1960 es el terremoto más grande registrado en la historia del hombre, un 9.5 de magnitud. Bueno, en 1575 ocurrió un terremoto similar, que es considerado precursor del 60. En el San Pedro, por datos históricos que se han recogido y que nosotros también como investigadores hemos recogido, también ocurrió un deslizamiento o un movimiento en masa que reversó el río San Pedro. Pero por la última información que nosotros hemos obtenido y en la cual estamos poniendo a disposición en un paper que ya presentamos en la revista internacional, hemos dado cuenta de que el movimiento en masa ocurrido en 1575 es mucho menor que el más pequeño de los tres movimientos en masa que ocurrieron en 1960. Como resumen, en 1960 ocurrieron tres movimientos en masa que represaron el río San Pedro, provocados o gatillados por el terremoto de 1960. El más grande, el Taco 3, que removió aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de sedimento, un segundo movimiento en masa que movió 6 millones de metros cúbicos, y un tercero, el más pequeño, que es el Taco 1, que movió aproximadamente unos 2 millones de metros cúbicos de sedimento. Bueno, como les quiero contar que el terremoto de 1575 generó un movimiento en masa de 1 millón de metros cúbicos aproximadamente, según lo que cuenta un testigo español que en ese momento estaba en la zona y que vio directamente con su propio ojo ese movimiento en masa. Y por las dimensiones que él cuenta, según el estándar de ese tiempo, es aproximadamente un poco más pequeño que el TACU 1 de 1960. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, no necesariamente, un terremoto de magnitud 9 o un 9 superior, como el del 60, o necesariamente que un movimiento en masa gigante como el TACO 3 pueda necesariamente represar el río San Pedro. Un movimiento en masa pequeño puede también hacerlo. ¿Qué quiere decir esto también? De que no necesariamente un terremoto gigante es necesario para generar un movimiento que represa el río San Pedro. También un terremoto 8 o un terremoto intraplaca, que no se han estudiado no solamente científicamente, sino que también este mismo Colbún no ha hecho investigaciones necesarias o acabadas como para determinar cuál es la recurrencia de los terremotos intraplacas. Bueno, terremotos más pequeños que el 60 pueden perfectamente represar el río San Pedro, producto de un movimiento en masa. Entonces, para mi parecer, desde el aspecto técnico, desde el aspecto geológico, geomorfológico y geográfico, me parece que Colbún no esté preparado de ninguna manera para poder dar cuenta de lo que es una represa en el río San Pedro con la historia que este tiene.